Minuts, encetem aquesta segona hora de programa d'aquest 4 directe d'avui, en directe, rigorós directe, Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió. A continuació escoltarem i comunicarem amb el senyor Ignacio Esteban, ell és el regidor de Vox a Palma, perquè aquesta formació ha presentat una proposició en el plenari del pròxim dia de 9 de desembre relatives a transparència en l'execució pressupostària de l'exercici 2024. Què vol dir això? Doncs que Vox demana, ara ens ho explicarà evidentment el regidor Ignacio Esteban, un informe acurat, detallat, del compliment pressupostari de l'Ajuntament, de l'equip de govern, del Val de Jaume Martínez, per veure si de veres s'han complit aquest pressupost aprovat a principis d'any, aquest pressupost del 2024. Hem parlat moltes vegades d'això, que sempre hi ha un debat pressupostari abans, quan es presenten els pressupostos i quan s'aproven, però després manca aquest debat posterior per veure el grau de compliment d'aquests pressupostos, i això no es produeix. Ignacio Esteban, molt bon dia, buenos días. Oiga, ¿me oye bien? Ahora sí que le escuchamos. Ahora sí que tiene el micro abierto. Buenos días, le decía. Buenos días, ¿cómo va todo? Bien. Muy bien. Explicaba un poco yo, entiendo que el motivo de esta propuesta que hacen ustedes en esa introducción que he hecho es que, bueno, siempre hay un debate de presupuestos cuando se presentan esos presupuestos, se van a aprobar, pero pocas veces o nunca, yo no recuerdo, se produce un debate de presupuestos a la conclusión del año, o del curso, para ver realmente el grado de cumplimiento que ha tenido, y no se rinden cuentas, ¿no? Efectivamente, es decir, en los presupuestos pues se habla mucho y se sigue por los medios la negociación y luego, pues en su caso, la aprobación, pero hay poca transparencia, y por esto la proposición que hemos presentado, y que además forma parte de uno de los puntos del acuerdo programático que tenemos con el Partido Popular, es que al término del ejercicio pues se cierran las cuentas, y después, pues en el primer trimestre del año siguiente es cuando diríamos tenemos información, una vez los interventores han efectuado los controles pertinentes de lo que ha ocurrido. Claro, el presupuesto de las administraciones locales es muy complejo, está muy detallado, y a veces se hace un resumen general de cómo ha ido el volumen de actuación, pero nunca se da información, y además es curioso, tampoco se exige por parte, diríamos, de la ciudadanía, a través de los medios, se exige realmente qué es lo que realmente ha pasado, ¿no? Es decir, qué partidas se han cumplido, cuáles no se han cumplido. Por poner un ejemplo, es decir, a veces hay gastos comprometidos o inversiones que se tenían que realizar, que estaban aprobadas y que luego pues no se ejecutan. Hola, buenos días, ¿me oyes? Sí. Vale. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que no hay esta información. Entonces, no sé, ahí, por ejemplo, por poner un ejemplo, el año pasado pues se tenían previstas algunas inversiones, incluso habíamos acordado una rebaja de impuestos que luego no se ha ejecutado porque no se ha hecho la ordenanza hasta más tarde. Y todo esto pues da unos remanentes, y luego se aplican estos remanentes, en fin, es un poco complejo. Pero básicamente el tema es que hay que dar información de qué las inversiones que estaban comprometidas se han hecho, qué gastos estaban también obligados a hacer el equipo de gobierno y no ha hecho, o bien qué ingresos, por ejemplo, ha habido además y se tienen que aplicar a gastos, y por lo tanto hay una serie de partidas, capítulos y artículos que hay que dar detalle para que luego, pues bueno, cada uno de los grupos de la oposición lo pueda analizar, nosotros también, porque una cosa es apoyar el equipo de gobierno y otra es controlar que realmente lo que dicen lo cumplan, que no siempre se efectúa así, nunca se cumple a veces ciertas cosas que tenemos acordadas, y por lo tanto, bueno, que también se dé la publicidad para que los ciudadanos sepan qué es lo que se ha hecho. Una cosa es prometer y otra cosa es cumplir y ejecutar, ¿no? Sí, yo siempre he mantenido que se debería producir este debate y esta rendición de cuentas a posteriori, ¿no? Porque al final, como bien explica usted, bueno, pues el papel aguanta todo, ¿no? Y claro, el presupuesto está muy bien, se cuadra presupuesto, al final en muchas ocasiones
es una previsión de ingresos, lógicamente, y hay que saber al final del curso pues en realmente cuántas de esas partidas se han cumplido, cuántos de esos ingresos se han producido, si ha habido incremento, disminución y sobre todo los compromisos que se habían acordado, cuántos de ellos se han ejecutado y en qué grado y con qué cantidades, ¿no? Exacto. ¿Y qué diferencias hay? Porque a veces hay algunos gastos, algunas inversiones que se han hecho parcialmente, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay que saber por qué no se ha cumplido, por qué no se ha hecho. El problema que tenemos en política a veces es esto, ¿no? Es cumplir rigurosamente lo que tú tienes comprometido con los ciudadanos. Tú cuando vas a los ciudadanos haces un programa, luego negocias unos presupuestos, porque si no estás en mayoría absoluta, pues los tienes que negociar, pero luego tienes que cumplirlos y decir, como en cualquier organización, o cualquier empresa, es decir, al final, ¿qué ha pasado? Pues es muy sencillo, una columna con lo que estaba previsto, una columna con lo que se ha ejecutado y la diferencia, y ahí entonces es muy fácil analizar si se está cumpliendo con la obligación que tenemos de dar a los ciudadanos lo que les hemos prometido, ¿no? Bueno, pues veremos a ver si al final esta propuesta, ¿no?, que realiza y que presenta en el pleno del día 19 de diciembre Vox sale adelante o no. No sé si son ustedes optimistas en este sentido. Bueno, yo creo que tal como la proposición está planteada, que además, de acuerdo con la ley de haciendas locales, pues hay lo que se llama la eficacia, es decir, el cumplimiento de los objetivos. Yo creo que, vamos, en esto tenemos esperanza que ningún grupo, ni siquiera lo de la oposición de izquierdas, va a estar en contra. En el fondo, incluso en la proposición lo decimos, ¿no?, que al final esta información se ofrezca a todos los grupos municipales. Es transparencia, ¿no? Es lo que queremos, que haya transparencia y lo que ha dicho usted antes, ¿no? Es muy curioso que nunca en este ayuntamiento se haya exigido esta información y se haya demandado esta información, ¿no? Sí, en este ayuntamiento y yo creo que en cualquier otro ayuntamiento o en cualquier otra administración, ¿no? Porque, bueno, pues ahora vemos un poco también esta tensión que hay, bueno, pues sobre el tema de los presupuestos en el Parlamento, presupuestos de la CAIP y, bueno, vemos que siempre hay debate de presupuestos a final de año para aprobar los presupuestos del año siguiente, pero no vemos que haya ningún debate posterior para ver ese grado de cumplimiento de esos presupuestos, ¿no? Que al final es un ejercicio, como usted dice, de transparencia, ¿eh? No se trata de ver de transparencia, de ver lo que se ha cumplido, lo que no se ha cumplido, los remanentes que pueda haber, dónde se han redirigido, porque al final, bueno, pues es transparencia sobre la gestión del dinero y de los recursos públicos, que es lo mínimo que pueda haber en una democracia, ¿no? Exacto. Los fondos públicos son sagrados y, por lo tanto, si tú administras, que es lo que se hace en un ayuntamiento, y sobre todo el equipo de gobierno, ¿no?, si tú administras fondos de otros, lo que tienes que hacer es rendir cuentas a final de año y más si son fondos públicos. Entonces, si, por ejemplo, pues hemos defendido y se ha aprobado una ordenanza fiscal que entrará en vigor con una reducción de impuestos, pues creo que es muy interesante para los ciudadanos al final decir, bueno, se han bajado los tipos impositivos, pero a lo mejor hemos recaudado más porque ha habido más actividad, o cualquier otra inversión que estaba prevista, si se ha hecho o no se ha hecho, ¿no? Porque también a veces existe el vicio político y a veces también por otras cuestiones, ¿no?, de trasladar obligaciones al ejercicio siguiente y al final, trasladando de un año a otro, al final no se ejecutan. Entonces dices, bueno, oiga, yo he prometido esto, pero, sí, por ejemplo, en la vivienda, ¿no?, aunque es un tema muy, muy controvertido, hombre, una cosa es prometer que vas a hacer vivienda y otra es no hacerlo, pero si lo tienes presupuestado y lo tienes en capítulos presupuestarios, cualquier inversión como esta, pues al final hay una obligación de hacerlo. Estás administrando dinero que es de todos. Muy bien, pues queda clara ya la exposición y la motivación de esta propuesta que ha presentado y que presentará en el pleno del día 19 y defenderá Vox en ese plenario de Cort del Ayuntamiento de Palma. Ignacio Esteban es regidor de Vox a Ciutat. Gracias por estar con nosotros y muy amable. Muchas gracias a todos. Buen día. Que tenga buen día.